lo mismo que antes, ¿vale? Realmente la forma es la misma. Derecho del forro con revés de la cremallera. Hola, bienvenido un día más a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer un neceser. Sería algo así. Yo tengo un montón, pero bueno, esto es un ejemplo de todos los que tengo. En el tutorial te enseño a hacerlo negro, que lo tuve que hacer así. Pero bueno, puedes utilizar el tejido que quieras, de flores, de distintos colores. Y bueno, si utilizas un tejido así finito, tipo popelina, tejido de patchwork de algodón, puedes entretelarlo para que te quede con más cuerpo. Y nada, te voy a enseñar cómo coserlo con su cremallera y también con forro. En esta ocasión podéis utilizar un forro que contraste. Y yo en este caso también le puse además un bolsillo, que en el vídeo no lo pongo porque no lo necesitaba ese proyecto, pero bueno, se lo puedes coser a uno de los lados del forro, la parte del derecho. Así que nada, si quieres aprender a hacerlo, es muy fácil. Realmente creo que es un proyecto ideal para principiantes, que a lo mejor estéis empezando a coser a máquina y tal, pues para coger como una primera toma de contacto con la máquina de coser es ideal, porque como digo, ya no es solamente por coser en sí, sino porque además aprendéis también a coser cremallera y a utilizar el pie de prensatelas para cremalleras normales. Así que nada, quédate a ver el siguiente vídeo si quieres aprender cómo hacerlo y poder guardar lo que necesites. Puedes utilizarlo como estuche, como neceser de maquillaje, de viaje, para accesorios de maquinillas de afeitar, en fin, lo que quieras. Bueno, las medidas que yo le he dado a este neceser son 28 por la zona, digamos, del largo, la zona donde abre la cremallera, y 18 de ancho, es decir, el fondo que va a tener. Estas medidas, como digo, son las que yo he puesto, son medidas personalizadas para un neceser de una maquinilla de afeitar con sus accesorios, por eso te digo que depende de las necesidades, tú le puedes dar más o le puedes dar menos. He colocado la línea del hilo para cortarlo alineado a la tela, que la línea de hilo la he colocado completamente paralela a la de 18 centímetros. Y también he marcado los centímetros de margen de costura, que son 1 en todos los lados. Yo esto lo he hecho en un papel, en un patrón para cortar en la tela de forma doble, tanto en tejido como en forro. Pero si tú vas a utilizar, por ejemplo, una polipiel, puedes marcarlo directamente sobre el material porque va a ser muchísimo más fácil. Bueno, vamos a necesitar tejido de género, es decir, el tejido exterior, y el tejido de forro. Yo voy a utilizar el mismo, tanto forro como género, porque es un tejido reversible que tiene cuerpo y además es resistente al agua, cosa que necesito para este proyecto. La cremallera, que es una convencional, yo la tengo de 30 porque el largo es de 28, para que no me falte. Y el patrón. Para empezar vamos a extender la tela enfrentando derecho contra derecho y uniendo bien los orillos de la tela. Y lo mismo harías con el forro. Vamos a colocar el patrón con la línea de la guía del hilo en paralelo completamente al orillo de la tela. La sujetamos con alfileres para que no se nos mueva de ese sitio y colocamos un alfiler en cada extremo para que el patrón quede bien sujeto a la tela. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar el margen de costura de 1 centímetro. Yo estoy utilizando un puntímetro, pero puede utilizar la cinta métrica o cortarlo a ojo. Y cortamos por donde hemos marcado. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es marcar por dónde van a ir las costuras, es decir, lo que es todo el contorno del patrón, con papel de calco y ruleta. Fíjate como aquí se ha quedado marcado por la otra cara. Esto es opcional, ya que realmente solo tenemos un margen de costura que es de 1 centímetro, es un tejido que se corta bien, por lo cual no vamos a tener problemas de guiarnos con la máquina. Pero a mí me gusta marcarlo siempre para saber exactamente dónde tiene que quedar y no tener ningún problema. Ahora vamos a ir quitando los alfileres del patrón y a la vez lo volvemos a colocar. Y vamos a señalar por la marca que tenemos del otro lado para marcarla por el lado que no estaba marcada. Y así tener las dos piezas con las costuras por donde deben ir. Retiramos los alfileres y tenemos ya las dos piezas.
Y aquí, bueno, tengo 4 en total, que serían las 2 del género y las 2 del forro. Y señalo el revés de la tela con jaboncillo de sastre. Bueno, ahora vamos a colocar la cremallera y para ello, como habíamos visto antes, tengo 4 piezas en total. 2 que pertenecen al forro, que lo que he hecho ha sido marcar con jaboncillo en el revés, y 2 de la parte exterior. Y ahora vamos a colocar la cremallera, que para ello tenemos siempre que ir alineando exterior con interior o forro. Para ello vamos a colocar, esta sería una pieza del interior y una del exterior. Entonces, este sería el derecho del forro y colocaríamos la cremallera, el revés de la cremallera lo colocaríamos con el derecho del forro y el derecho del exterior con el derecho de la cremallera, con este lado, ¿vale? Tenemos que coser de este lado para después darle la vuelta y que ya quede esta parte cubierta. Y así irían colocadas las piezas. Este sería el orden, ¿vale? La cremallera como un poquito más larga del ancho, que sería 28, la cremallera en total es de 30. Me sobraría un poquito. Yo siempre lo hago así para que me sobre, en todo caso, porque pueda cortar. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos abrir la cremallera. Yo la suelo abrir por la mitad más o menos para poder colocarla correctamente, tanto de un extremo como del otro. Y la coloco, como digo, al revés de la cremallera y el derecho, que es la zona donde está el carro. Lo alineo. Como esta parte de aquí tiene 1 centímetro, es lo que coincide con el margen que le habíamos puesto al neceser. Entonces yo quiero cortar siempre de aquí, del largo. Esta es la pieza del carro. Entonces esta piececita de aquí voy a procurar que entre dentro de la costura, ¿vale? Que a partir de aquí ya esté el margen. Entonces, como el margen está aquí más o menos estaría bien. Y ahora coloco el derecho del exterior, formando como una especie de sándwich, digamos, que quede también bien a la misma altura, tanto de ancho como de largo, del forro. Entonces voy a colocar el primer alfiler donde habíamos marcado con el papel de calco, ahí, y me coincide perfectamente con el forro, y ya lo coloco. Y ahí es donde yo compruebo que entra efectivamente el pie, digamos el tope del carro. Y así lo vamos a hacer a todo lo largo, y lo que sobre ya quedaría aquí. Y lo vamos colocando guiándonos del dibujo que hicimos. Normalmente esta costura, ¿vale? Lo que hicimos con el papel de calco tendría la costura que va a quedar pegadita a los dientes de la cremallera para que quede más bonito. Y así llegamos hasta el último alfiler antes del margen, que coincide con la medida del neceser. Y esto de aquí nos sobraría, que después ya lo quitaremos, ¿vale? Ya tenemos colocados los alfileres con uno de los lados y ahora vamos a pasar un pespunte recto a máquina por todo, por la zona donde hemos colocado y tenemos marcado la costura, empezando desde el margen hasta el otro margen, ¿vale? Vamos a la máquina y ahora lo vemos. Bueno, vamos a pasar a coser, pero antes de ello vamos a cambiar el prensatela. Yo ahora mismo tengo puesto el prensatelas universal, pero vamos a necesitar el prensatelas para cremallera normal. Este es para cremalleras convencionales como la que estamos utilizando, y para cambiarlo simplemente quitamos a presión y volvemos a colocar a presión, ¿vale? Vamos a tener en cuenta el lado que vamos a coser. Yo en este caso voy a coser de este lado, por lo cual esta parte va a ir hacia el exterior de la máquina, por lo cual yo voy a necesitar que el prensatelas este pie vaya por el margen, por lo cual lo voy a colocar de este lado. Este pie sirve para ir aplanando bien el margen y asentándolo para pasar la costura. Vuelvo a colocar la cajita. Ya tenemos la máquina puesta, el hilo
pasaría por aquí debajo y ya está. Está enhebrada y todo. Y bueno, vamos a empezar desde este punto, como digo, desde el margen. El hilo esté también por detrás. Vamos ahí, podemos empezar enhebrando con la rueda. El margen y también vamos a coser en reverso, es decir, vamos a darle este botón de aquí para rematar la costura. Y ya seguimos cosiendo recto por la marca que habíamos hecho con el papel de calco, pero si nos queda justo por ahí no pasa nada, a un ladito. Como digo, lo importante es que quede pegadito a los dientes, aunque no esté justo en el punto. También puedes ir retirando los alfileres a medida que vayas pasando. Bueno, me voy a parar en este punto porque por aquí tengo ya el carro de la cremallera. Que lo que voy a hacer es que voy a coser un poquito más, clavo la aguja, levanto el prensatela, importante que la aguja esté clavada porque si no se nos puede mover. Y por debajo, no sé si se lo estoy apreciando, voy a subir el carro de la cremallera, ¿vale? Voy a quitar los alfileres que tenía. Para cerrar la cremallera la voy a llevar en esta dirección para terminar de coser y que no me entorpezca el carro. Entonces cierro, el carro ya debe estar por ahí y ya me vuelve a quedar todo esto otra vez planito. Y puedo coser de manera segura. Y sigo justo por la línea. Bueno, una vez que ya estamos llegando al final, rematamos la costura y llegamos hasta el margen. Podemos rematar aquí también. Cortamos. Ya tenemos pasada toda la costura, cogiendo el forro y la cremallera. Y quedaría perfecta justo por la parte donde se ha marcado. También cortamos los excedentes del hilo que nos quedó del inicio de la costura. Ya la tenemos aquí. Como digo, está la pieza exterior y está el forro. Y ahora lo que vamos a hacer, si estás utilizando una tela normal, puedes pasar la plancha para asentar la costura. Damos la vuelta y nos queda ya embolsado así. Es una tela esterilla de Oxford, por lo cual no la voy a planchar por si me la estropea, ¿vale? Pero ya digo, en todo caso se puede pasar a muy poquita temperatura y si no, con las mismas manos se va asentando. Pero si estás utilizando una tela normal, sí le puedes pasar la plancha. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero de este lado, con las otras dos piezas. En esta ocasión, pues bueno, dejamos estas piezas vueltas tal como están, así, y colocamos las otras en este lado. Vale, ahora para colocar las otras piezas hacemos lo mismo. Este sería el derecho de la cremallera, por lo cual voy a colocar aquí la pieza del exterior. Derecho del exterior con derecho de la cremallera. Y esta pieza pues tiene que coincidir también con la otra del exterior. Y debajo lo mismo que antes, ¿vale? Realmente la forma es la misma. Derecho del forro con revés de la cremallera. Si tenéis las partes que hemos cosido antes planchadas va a ser mucho más fácil, ya que no va a hacer tanto bulto. Pero bueno, la idea también es que coincida con las que habíamos hecho antes, ¿vale? Así, que queden bien alineadas. Voy a abrir la cremallera por la mitad más o menos para que no me interrumpa y ahí en ese punto voy a empezar a colocar los alfileres. Veamos bien con la otra pieza. Y lo mismo, pegadito a los dientes. Exactamente igual, vamos. Una cosa que no te he comentado que no he hecho es remallar. No he sulfilado los filos
porque, bueno, primero porque va a ir forrado y segundo porque esta tela no tiende a deshilacharse, así que no lo he hecho. Si no lo quieres forrar, pues sí que conviene sobrehilar, aunque sea en esta tela, pero bueno, porque quieras que no, algo siempre se deshilacha, sobre todo si es tela normal. Bueno, ya tengo todos los alfileres colocados y hacemos la misma operación que antes. Cosemos de un punto al otro con el pie para cremallera convencional. Bueno, ya tengo cosido ambos lados. Vale, os quedaría todo así. Y este sería pues el derecho de la cremallera, por donde vamos a manejar el carro. Y ahora, bueno, tenemos por un lado aquí un exterior y un forro, de aquí el exterior y un forro. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo primero de todo, abrir la cremallera. Esto es súper importante, porque si no después no la vamos a poder, cuando hayamos cosido no lo vamos a poder manejar. Y vamos a unir derecho con exterior y derecho con exterior, ¿vale? Así, de esta manera. Y lo mismo con la parte del forro, derecho de forro con derecho de forro. Y vamos a coser, lo unimos bien, lo juntamos bien y cosemos por todo, por el centímetro del margen de costura, menos en una abertura de la parte del forro. Vale, voy a empezar cosiendo ahí para que veáis bien dónde sería, o bueno, señalar con el jaboncillo. No tiene una medida exacta, simplemente, por ejemplo, pues si la costura va a ir por aquí, más o menos yo dejo una abertura desde aquí hasta aquí, que no sea muy pequeña para que podamos después dar la vuelta. Entonces este espacio quedaría sin coser. Y yo voy a ir uniendo con alfileres por todo, incluido esta parte de aquí, que es donde está la cremallera. ¿Vale? Tenemos que hacer coincidir también bien la cremallera, claro está. Y para que me quede bien lo que son los márgenes y tal, lo apoyamos hacia el forro. Entonces, bueno, voy a empezar colocando alfileres. Por ejemplo, por aquí, que coincida bien el dibujo que habíamos hecho, que estaré aquí la esquinita con la otra esquinita del exterior, ahí, derecho con derecho, y me quedaría pues el revés para colocar alfileres y colocamos por todo. Bueno, ya coloca todos los alfileres por donde tenemos que pasar la costura. Empezamos desde uno de estos dos puntos, damos la vuelta a todo, pisando bien el margen de la cremallera, que lo tengo sujeto, pasando también por la parte del exterior, cremallera, hasta parar al otro punto. Y esta parte de aquí dejarla sin coser. Bueno, ya tenemos cosido todo el contorno, con la cremallera también, y ahora vamos a recortar los picos, digamos los ángulos, en forma diagonal, para que no nos haga, digamos, el pico quede bien. Y lo que nos sobra de la cremallera lo cortamos. Y por la abertura vamos a dar vuelta a todo el neceser para que nos quede ya del derecho y las costuras queden en el interior. Vamos sacando bien las costuras con los dedos, incluso como todavía lo tenemos abierto, en los picos podemos ayudarnos de una tijera. Y ahora en la abertura doblamos con el margen de costura de 1 centímetro y colocamos alfileres. Esto es para poder ahora cerrar
con la máquina o con puntada invisible a mano si no queremos que se vea la costura. Y ahora, una vez hecha la costura, lo que vamos a hacer es ir metiendo la parte del forro que hemos cosido por el interior del derecho, que quede dentro, y así ya nos queda formado nuestro neceser. Lo vamos metiendo las manos para que quede bien formadito, con la tijera también para sacar las puntas, y así nos queda nuestro neceser, que nos sirve para guardar nuestros útiles, por ejemplo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia que hacerme, no dudes en escribirme, que yo estaré encantada de responder. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.